Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, bienvenido a Ruedana. ¿Estás esperando la entrega de un Tesla? Pues quédate en este vídeo porque tengo algo que creo que te va a ayudar. En el vídeo de hoy os vengo a contar una nueva aplicación que he desarrollado para la comunidad de Tesla y que sin duda creo que os va a servir de mucha ayuda si os habéis decidido por comprar un Tesla Model 3 o un Tesla Model Y. Pero si todavía eres de aquellos indecisos o indecisas que os estáis pensando la compra, os recomiendo que accedáis a la comunidad de referidos de Ruedana. Os dejaré el enlace en la descripción. Aquí podréis encontrar un montón de enlaces de referidos y podréis comprar vuestro Tesla con descuento. Así que antes de comprarlo os recomiendo que os paséis por esta web y os beneficiéis de esos descuentos. Pero volviendo a la aplicación, es súper sencilla, funciona tanto para Tesla Model 3 como para Tesla Model Y y simple y llanamente es un checklist de aquellas cosas que debéis comprobar y que son importantes el día que os entregan vuestro Tesla. Esta aplicación la podéis utilizar siempre que queráis, es totalmente gratuita, la he desarrollado para vosotros, pero mi recomendación es que la empecéis a utilizar el día previo a la entrega. Como estaréis viendo en pantalla, tenemos la primera categoría que es la preentrega y aquí tenemos una serie de checks que debemos marcar antes de ir a recoger nuestro Tesla y también tenemos cosas que tenemos que llevar físicamente al día de la entrega. Una vez que tenemos marcados estos checks, mi recomendación es que os olvidéis absolutamente del móvil, os olvidéis de todo y cuando os entreguen el coche disfrutéis. Es un momento bastante, no diría único, pero sí un momento bastante emocionante la entrega de cualquier coche y en especial pues un coche eléctrico. Desde aquí, si habéis decidido comprar un coche eléctrico, sea Tesla o no, mi enhorabuena, estáis ayudando a potenciar la movilidad eléctrica. Pero lo que os decía, disfrutar, desconectar, mirar el coche, hacerle fotos, hacerle vídeos, montaros, comprobar lo que queráis así en un primer vistazo y luego ya ahí es cuando podéis empezar a utilizar la aplicación. La primera de las categorías que nos encontramos es la categoría exterior. Aquí os he puesto un montón de checks, obviamente va a depender del grado de exigencia de cada uno. Yo os recomiendo comprobarlo todo, pero si no tenéis tiempo o si no sois tan exigentes en las comprobaciones, pues podéis echar un vistazo y comprobar aquello que consideréis vosotros. ¿Qué comprobaría yo en esta categoría? Empezaría comprobando la pintura, mirar que la pintura no tiene arañazos, no tiene picotazos. Luego pasaría a comprobar los tapacubos. Los tapacubos también es importante que no vengan con arañazos. Una serie de comprobaciones, ahí podéis encontrar todo lo que considero que podéis mirar, así que echadle un vistazo. En la aplicación podéis encontrar muchas más cosas, ahí ya sentiros libres de comprobarlo, de marcarlo, etc. Luego pasaríamos a la categoría de interior. En el interior yo lo que considero fundamental es comprobar la tapicería de los asientos y que los asientos delanteros están bien sujetos, bien alineados, que funcionan bien, para luego pasar a la categoría de funcionalidades. Aquí sí que tenemos una cantidad más grande de checks, pero principalmente ya sabéis que Tesla está todo en la pantalla. Para mí lo más importante es comprobar que la pantalla funciona correctamente, que no hay ningún píxel muerto en la pantalla, también comprobar temas como los limpia parabrisas, etc. Luego pasaríamos a la parte de conectividad, que por eso en la preentrega os recomiendo que llevéis un cable USB, porque es importante comprobar que todos los USBs del coche, tiene 4 en total, sobre todo los traseros, podéis comprobar que funcionan correctamente y sobre todo también una vez que tengáis emparejado el teléfono con la llave que os da Tesla, la tarjetita esta, que comprobéis que todas las funcionalidades de la aplicación funcionan, valga la redundancia, correctamente. Si no sabéis utilizar la aplicación, os dejo por aquí un enlace a uno de mis vídeos donde hago una guía completa de la aplicación de Tesla. Os recomiendo que le echéis un vistazo y ahí podréis ver todos los entresijos de la aplicación. Luego pasaríamos a la categoría de luces. Obviamente el coche tiene muchísimas luces. Yo os recomiendo comprobar aquellas que siempre se olvidan, como pueden ser las de los parasoles delanteros o las luces interiores. Ahí podéis ir viendo todas las que os marco que debéis comprobar y ya ahí depende de cada uno la cantidad de luces que quiera comprobar. Luego pasamos a la categoría de accesorios. Esta también es bastante importante, sobre todo comprobar que el coche viene con los cables de carga adecuados y los que actualmente Tesla está disponibilizando, y el kit antipinchazos y los triángulos de emergencia. Y ya pasamos a la penúltima categoría, también importante cuando te compras un coche eléctrico, comprobar que el coche carga bien, comprobar que se abre bien el puerto de carga y sobre todo si tenéis el service center allí, comprobar que en el supercargador el coche se carga correctamente. Y esta sería la última de las
las categorías antes de llevarnos nuestro coche a casa, pero yo os recomiendo que le echéis un vistazo a la documentación. Aquí os dejo con la documentación con la que tendríais que salir del Service Center. Esta sí que os recomiendo que la marquéis, que comprobéis que lo lleváis, porque si no os va a tocar volver al Service Center. Así que esta es la última de las categorías que tenéis que comprobar antes de disfrutar de vuestro Tesla fuera del Service Center. Y ya por último os he dejado una cajita para notas, por si queréis anotar cualquier historia, que sepáis que lo tenéis ahí al final de la aplicación y lo podéis utilizar libremente como queráis. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que podéis utilizar la aplicación siempre que queráis, tendréis el link abajo en la descripción. Me ayudáis mucho si compartís el vídeo con la gente, si compartís la aplicación, y por supuesto si estás en este punto y no estás suscrito al canal también me ayudas mucho, así que te animo a que te suscribas por aquí abajo. Y si te ha gustado el vídeo no olvides de darle un buen like, esto me motiva para seguir desarrollando cosas para vosotros, para la comunidad de Tesla. Así que nada más por mi parte, me despido de vosotros, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!